el anuncio del Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano de impulsar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau abrió una división en el oficialismo y generó distancia en sectores de Chile Vamos. La ofensiva surgió tras las inconsistencias detectadas por el ministro Jorge Quirós en el último informe de finanzas públicas del gobierno anterior. Desde Renovación Nacional y la UDI llamaron a estudiar los antecedentes antes de respaldar el libelo, advirtiendo que una acción apresurada podría afectar la negociación del plan de reconstrucción nacional en el Senado. La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, cuestionó la falta de coherencia política y afirmó no se puede llamar al diálogo por un lado y tensionar ese mismo espacio por el otro. Ya, acá lo que son los espíritus de la derecha en combate, que uno piensa por un lado, bueno, son distintas perspectivas, pero por otro también pueden parecer coordinados. Entonces, la nube está. Lo que hizo Quirós fue asumir conceptos como riesgo fiscal que no existen y instalar este fantasma. Y luego va el Partido Nacional Libertario y subraya. Ese es el evento, ¿no? Exacto. Hay un manto de duda que intentan plantear el gobierno sobre la gestión económica del gobierno pasado y yo no sé si aquí hubo una intención deliberada de hacer esto o no sabían lo que podía suceder con el tema de sus propios parlamentarios, porque yo creo que estas dos cosas corren por carriles distintas. O sea, yo creo que no es bueno para el gobierno lo que está sucediendo con la eventual acusación constitucional con Nicolás Grau. Mira, podemos ver, está la cuña de hoy día de Briones en la mañana, que estuvo en T13, y me parece muy relevante destacar lo que él dijo. La tenemos en el Instagram de turno, porque dice: pasar de las inconsistencias que dice el informe a plantear dolo una acusación constitucional es saltarse varios pueblos. Y yo creo que esto, claro, refleja el aprovechamiento político que da pie el informe derivado de el gobierno. Ya, pero lo que está pasando es que el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, encabezó el anuncio de la acusación junto a sus diputados a menos de 24 horas de conocida la denuncia del Ministerio de Hacienda. La bancada republicana respaldó rápidamente la iniciativa. Su jefe de bancada, Benjamín Moreno, afirmó: como republicanos vamos a seguir la misma ruta y nos ponemos a disposición a trabajar en conjunto. Con el respaldo de ambas colectividades, la acusación contaría con las firmas necesarias para ser ingresada a la Cámara de Diputados después de la semana distrital, ya que necesita 10 firmas. Pero Chile Vamos toma distancia. Renovación Nacional de la UDI dicen que están actuando de manera apresurada. El diputado UDI Eduardo Cretón dijo: si vamos a impulsar una acusación, sería bueno que lo coordinemos previamente dentro del oficialismo, porque esto no es una carrera. ¿Por qué lo anuncia primero? ¿Qué dicen de Chile Vamos? Mira, dicen: hay que ser prudentes, esa es la palabra que están utilizando, y estudiar bien los papeles jurídicos también. Temen entonces que si la acusación constitucional está mal hecha, se rechace en el Congreso y termine siendo un triunfo político entonces para la oposición. Porque también puede suceder eso. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede ser un triunfo político para la oposición? Porque claro, queda la sensación de que solamente buscaron hacer el punto de vamos a llevar una acusación constitucional, pero hemos visto que se han caído muchas acusaciones constitucionales. Si la acusación constitucional no puede estar, no se puede volver como una chacota, por así decirlo. Claro. Tiene que tener fundamentos. Ese es el problema de esto. Y si no existen los fundamentos, no se debería hacer. Y yo creo que Chile Vamos está bastante consciente de esa posibilidad. Un dato es que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, tomó distancia de la ofensiva y llamó a priorizar el diálogo político en medio de la tramitación de la megareforma. La senadora de RN sostuvo que las herramientas de fiscalización parlamentaria son legítimas, pero advirtió que su uso debe considerar el contexto político y legislativo. Dijo: si queremos construir un acuerdo serio, necesitamos coherencia política. No se puede llamar al diálogo por un lado y tensionar ese mismo espacio por el otro. O sea, justo en medio de una negociación. Justamente Josefa justamente tiene un punto súper importante en lo que acaba de comentar, porque justamente Claudio Alvarado salió y reconoció que esta acusación puede afectar el ambiente parlamentario, aunque sostuvo que el gobierno seguirá enfocado en sus prioridades. De esto dijo lo siguiente: no sería serio negar que afecta el ánimo de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir con las cosas que pasan y aprender a trabajar en varios ámbitos a la vez, afirmó desde la moneda. Entonces Alvarado agregó que el Ejecutivo se va a mantener al margen de la ofensiva de Grau y que van a continuar trabajando en temas que sí consideran urgentes.
Sí, hay que estar pendiente también de lo que va a decir el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto a esto, porque es bastante relevante lo que él diga sobre esta eventual acusación constitucional, porque claro, uno puede tener diferencias y tal como decía hoy día Brian en la mañana, este informe no da para una acusación, no llega a una acusación constitucional, y lo decía muy bien la Yeye y tú también, Nico. Estamos discutiendo la reforma más grande del gobierno, entonces ellos están dinamitando con una acción así los parlamentarios cualquier intento de diálogo. Es tanto así que la diputada del PDG, Sandra Parisi, advirtió que una acusación constitucional no resuelve por sí sola los problemas fiscales ni recupera recursos. Una acusación por sí sola dijo esto y además agregó que quería priorizar el rigor, el control y el uso responsable de los fondos públicos. En la ADC, la diputada Priscila Castillo rechazó lo que calificó como aprovechamiento político. O sea, la cosa se pone caliente ahí con este tipo de cuestiones. La cosa se pone caliente y también uno podría hacer una otra lectura también que tiene que ver con el control de agenda del gobierno. ¿Qué está pasando con esto? ¿Esto le sirve al gobierno? ¿De qué manera? Recordemos también que esta semana hemos tenido el tema del plan de seguridad, que con esto también se tapa un poco. Entonces, sí, una cortina de humo. Entonces, claro, uno tiene que pensar cuáles son las intenciones con que está sucediendo esto. Uno espera que el gobierno de buena intención no esté haciendo esto para... De buena fe. Claro, de buena fe, uno le espera. Pero también hemos visto semanas bastante complicadas para el gobierno y que de alguna manera quiere salir al paso de lo que está sucediendo de cara al día lunes, que tenemos una cuenta pública. Sí, a ver, cosa que hay que estar atento. La cuenta pública, las promesas que hizo Kast en el pasado para cumplir en los plazos. ¿Cuál va a ser el tono de Kast? Porque esto, por ejemplo, pudo haber afectado el discurso del lunes. Si él iba a tomar un tono más agresivo, quizá el lunes aparece mucho más conciliador. Pero la narrativa de... Recordemos que partieron con que el Estado estaba en quiebra. Entonces la narrativa del Estado en quiebra a ellos... Continúa. Les sirve. O sea, bastante. ellos lo han cultivado, se había apagado también por la polémica, pero yo no sé de qué manera le puede generar ganancias que el exministro de Hacienda sea acusado constitucionalmente. Quizás... Y se abre una puerta que claro, hoy día el gobierno tiene mayoría parlamentaria, sí, pero hay otras cosas bastante relevantes en política y la gente lo sabe, que es la legitimidad social y la legitimidad que a veces se puede perder y eso de alguna manera u otra deriva que los parlamentarios se desordenen. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, claro, el gobierno hoy día tiene una mayoría parlamentaria que como que lo acoge. Le permite tener cierta certeza, pero eso no asegura nada. Claro. Así que... Pero sabes, yo tengo una hipótesis. Pese a que, claro, no hay certeza sobre por qué o cómo beneficiaría más bien al gobierno esta táctica, mi hipótesis podría ser que mucha gente, y no solamente la chilena, se queda solamente con el titular. Entonces queda en la narrativa, queda implantado en tu subconsciente que hubo un mal manejo por parte del gabinete anterior, y eso también se viene construyendo desde las campañas del año pasado que tuvo José Antonio Kast junto a todo su equipo comunicacional. Entonces yo creo que más bien ayuda para la desinformación, que también ha ocupado espacio en el segundo piso cuando subieron este posteo de que el Estado estaba en quiebra. Entonces creo que algo quieren instalar en la mente de las personas. Oye, y un datito. Hoy día La Tercera sale con un reportaje en donde diversos economistas cuestionan el informe de finanzas públicas del gobierno. El último. El último. ¿Y qué decían? Se cuestiona lo que se dice en el informe. Así que incluso, claro, no hay consenso con respecto a lo que se dice en ese informe. Perdón, lo hablamos ayer acá, en la mesa. Es una discusión súper técnica. Lo que pasa es que tú puedes plantear una idea simple y etiquetar el documento. Como por ejemplo, acá hay desorden. Bueno, y si empezamos a repetir entre todo, acá hay desorden, acá hay desorden, aunque no tengamos ningún conocimiento sobre exactamente cuál es o en qué consiste un desorden, lo podemos instalar en la opinión pública, como decía Geraldine. Y ahí se genera también un arma de doble filo para el gobierno, porque, claro, el proyecto de mega reforma, ¿qué es lo que dice? De alguna manera está apuntando todos los huevos de la canasta a que exista mayor crecimiento. Una eventualidad que nosotros no tenemos certeza de la manera que pueda suceder. El pensamiento mágico. Y una de las cosas
para crear más empleo, para generar más inversión, es tener certezas. Y este tipo de informes a veces generan incertezas. Una acusación constitucional contra un ministro de Hacienda, un ex ministro de Hacienda infundada, no genera certeza. Atenta justamente contra la legitimidad. Hay que fortalecer otro organismo, lo decía hoy día el mismo ex ministro Briones. La CFA, fortalezcamos las instituciones. Eso es lo relevante acá. Oye, un dato que ha circulado en la última hora, que interesante, un poco de color, pero no deja de tener validez, es lo que pasa con Quirós y una nota en El Mostrador, no sé si la vieron, que dice: bájese del pedestal, el juego cruzado corrala a ministro Quirós por denuncia de conflicto de interés. Esa noticia del Mostrador. Aparece como nota hace 12 horas en el Instagram. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, pisó una mina antipersonal de su propia creación, dice El Mostrador, justo cuando el gobierno de José Antonio Caz suda la gota gorda para alinear los votos de su mega reforma económica, la bautizada Ley Miscelánea de Reconstrucción. Un reportaje del Mostrador destapa una omisión en su declaración de patrimonio. El jefe de la Vicería Fiscal dejó en blanco sus potenciales conflictos de interés y olvidó mencionar un detallito: su hermano Víctor es socio principal de Quirós y Puelma Architect. Así que eso está instalado. Todo esto es una firma metida hasta el cuello, según El Mostrador, en el rubro inmobiliario, asociada incluso al polémico edificio Kandinsky, el de los socavones en Viña del Mar, que ahora recibiría un salvavidas de oro gracias a las exenciones de IVA y el fast track de permisos que empuja el propio ministro del Congreso. Eso está en El Mostrador en esta jornada. Ministro Quirós, que también le deberían preguntar hoy día por la colusión del caso de Sodexo, Exodex y todo eso. Que hay gente mala, dice, pero seguramente no sea malo. No, digan las cosas con... Oye, ahora que acabas de mencionar, para alegrar un poco la mañana, no sé qué tanto alegrará, pero me pareció muy divertido que justamente en la mañana, cuando me conecté a Instagram, a las plataformas sociales, me pillé con unas declaraciones justamente, creo que de esta acusación constitucional. No la encuentro, pero era una defensa que hacían ante Martina Rao. No, este es otro tema con Nico Sepúlveda, creo. No, claro. Es que no me acuerdo muy bien, pero decían, no, es ingeniero comercial, entonces no tiene idea de lo que está hablando. No sé si lo vieron. José, ¿lo viste en la mañana? En el Instagram. Es que no lo encuentro. Bueno, está dentro de eso que habla, bueno, en el desconcierto hay otra nota que es el aliado que Martina Rao dejó en el MOP y que supervisará el embalse Punilla, donde el ministro posee derecho de agua. O sea, estamos llenos de conflicto de interés, conflicto económico y otros asuntos que vamos a estar monitoreando en esta jornada. Son exactamente las 9:25 de la mañana. Ranking de noticias con la emperatriz del facto. Que esté muy bien. No, espérate, ¿qué tienes hoy día? ¿Quién viene? Hoy día tengo que decir algo muy importante. Dale. Hoy día nuestra Paulette va a hacer su debut al aire, así que para que lo vea la gente, vean a la Paulette, que vamos a tener un resumen noticioso de las noticias de nuestro Instagram. No lo pueden ver a instagram.com/turno en vivo y a las 12 turno PM junto a Josefa. Gracias, Josefa. Que esté muy bien. Chao.